Gestión de seguridad industrial y salud ocupacional. En este video abordaremos la caracterización del riesgo. Para establecer una caracterización o identificación de los riesgos laborales existen muchos métodos que van desde un simple cuestionario de recolección de información por observación, hasta métodos científicos específicos basados en análisis estadístico que, dependiendo de la actividad que se desempeñe, funcionan de una manera aceptable para identificar los riesgos. Estos métodos se pueden clasificar en cualitativos, comparativos, generalizados y cuantitativos. Método cualitativo. Se encarga principalmente de identificar y describir los riesgos existentes en una determinada área. Se caracterizan por no recurrir a cálculos numéricos. Pueden ser métodos comparativos y métodos generalizados. Método comparativo. Se basan en la utilización de técnicas obtenidas de análisis previos de accidentes similares o basados en experiencias adquiridas. Entre estos podemos nombrar listas de comprobación, análisis histórico de accidentes. Método generalizado. Se basan en estudios de las instalaciones y procesos mucho más estructurados desde el punto de vista lógico-deductivo. Estos procedimientos siguen un procedimiento lógico de deducción de fallos, errores, desviaciones en equipos, instalaciones, procesos, entre otros, con la finalidad de obtener las causas y por ende las soluciones de los posibles eventos. El análisis de árbol de fallos es la herramienta idónea para analizar los riesgos, entre otros. Método cualitativo. Son aquellos en los cuales se le asigna un valor al nivel de riesgo, de forma que se pueda cuantificar y clasificar según su importancia. Se caracterizan por recurrir a una clasificación de las áreas en una instalación basándose en una serie de índices que cuantifican daños. Entre estos podemos nombrar índice de Dow, índice de Mohn, entre otros. De acuerdo con lo anterior, podemos decir que la importancia de seleccionar el método adecuado para identificar los riesgos dentro de nuestra organización debe venir acompañado por una evaluación inicial del nivel de riesgo de nuestra empresa. Dependiendo de esto, debemos seleccionar si requerimos de la aplicación de un método cuantitativo, cualitativo, o de un método combinado para asegurar que sea satisfactorio. Otro aspecto que debemos tomar en consideración es la capacitación y la experticia del personal encargado de realizar la identificación de riesgos. Este factor contribuirá con el éxito del programa de prevención de riesgos laborales y de la gestión de riesgos dentro de nuestra empresa, para así asegurar la calidad de vida de nuestro capital humano y la productividad de nuestra organización. Para esto, es necesario conocer la estimación de riesgo, la magnitud y severidad y probabilidad de riesgo. Estimación del riesgo. El riesgo se estima a través de la magnitud o severidad del daño y la probabilidad de que ocurra el hecho. Cuando se habla de nivel de riesgo es el resultado de ambos términos. Magnitud o severidad. Para determinar la potencial severidad del daño, que son las consecuencias de la existencia del riesgo, debe considerarse las partes del cuerpo que serán afectadas por la naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a extremadamente dañino. Ejemplos de ligeramente dañino: pequeños cortes, raspones, pequeños golpes con magulladura, dolor de cabeza. Ejemplos de extremadamente dañino: muerte, invalidez, daños irreparables. Probabilidad del riesgo. La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde baja hasta alta, con el siguiente criterio. Probabilidad alta: el daño ocurrirá siempre o casi siempre. Probabilidad media: el daño ocurrirá en algunas ocasiones. Probabilidad baja: el daño ocurrirá raras veces. En el análisis de la probabilidad debe considerarse si la empresa cuenta o no con medidas de control establecidas y también el lugar en donde se está analizando,
ya que si es un lugar de mucho tránsito de personas las probabilidades de ocurrencia son mayores. Ejemplo. No es lo mismo el riesgo de caída por un peligro locativo como podría ser, piso en mal estado, el cual está en una oficina alejada, que en la entrada de la empresa. La probabilidad será mayor en la entrada de la empresa. A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si las medidas de control ya implantadas son adecuadas. Los requisitos legales y los códigos de buena práctica para medidas específicas de control también desempeñan un papel importante. Además de la información sobre las actividades de trabajo, se debe considerar lo siguiente. Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos, características personales o estado biológico. Frecuencia de exposición al peligro. Fallos en el servicio. Por ejemplo, electricidad y agua. Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así como en los dispositivos de protección. Exposición a los elementos. Protección suministrada por la empresa y tiempo de utilización de estos equipos. Actos inseguros de las personas, errores no intencionados y violaciones intencionadas de los procedimientos.